importante que tomen nota el día de hoy, porque voy a hablar y va a descubrir ya el título de la enseñanza. La enseñanza que inicio hoy, ¿está clara mi apreciación? La enseñanza que inicio hoy, por supuesto no la voy a terminar. Probablemente voy a requerir de 2, 3, 4 o 5 domingos. Hebreos capítulo 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. ¿Sabe lo que significa erigir, verdad? Erigir es construir una edificación o levantar un monumento. En este caso habla de construir. Y dice aquí, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué es figura y sombra de lo celestial? El versículo, mírelo, ahí le va a decir qué es figura y sombra de lo celestial. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. A ver, partamos de lo primero. Lo que primero va a mostrar la figura y la sombra de lo celestial es el tabernáculo. La enseñanza que inició hoy le he titulado así: el tabernáculo. Y el tabernáculo, voy a tratar de considerar la gran mayoría de aspectos materiales sobre los cuales el tabernáculo fue construido, para mirar así en el mundo espiritual el marco profético de lo que es el tabernáculo. Ahora bien, si volvemos a la palabra del apóstol Pablo, que creo yo escribió Hebreos, dice que las cuales eran figura, eran sombra de las cosas celestiales. Que cada uno de los materiales, escriba esto, cada uno de los materiales empleados por Moisés eran figura y sombra de lo celestial. Entonces, cuando Dios le da la orden a Moisés de construir el tabernáculo, que vale la pena recordar que no es nuestro escenario, y nosotros no estamos en el tabernáculo de Moisés, entender que nosotros somos la casa de Dios, pero sí necesitamos ver los elementos proféticos dentro del tabernáculo para así entender por qué fue que Dios le ordenó a Moisés que lo construyera. A ver, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero Dios le ordena a Moisés que le construya un tabernáculo. Alguna razón iba a tener, y la razón fundamental ni siquiera era el ofrecimiento de los sacrificios. Eso era parte de. Hoy vamos a mirar un fundamento. Cada material, cada color, cada elemento dado a Moisés es sombra de lo que había de venir. Voy a volver a decírselo: cada material, cada color, cada elemento dado a Moisés es sombra de lo que había de venir. Diga conmigo: todo es profético. Vamos al libro de Éxodo capítulo 25 y vamos a ir analizando y mirando cada uno de los materiales, y vamos a ser muy bendecidos, se lo aseguro. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Vale la pena hacer un hincapié en esto. El fundamento sobre el cual van a crear todo es el espíritu voluntario. Hablaba mi esposa hace un par de días del espíritu noble. Se requiere que todo aquel que está involucrado en los diseños de Dios tenga un espíritu noble. Entonces dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Diga conmigo: oro, plata y cobre.
azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. A ver, vamos a mirar cada elemento y vamos a ser muy bendecidos. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y aquí va a aparecer el aceite como parte de lo que estuve tratando la semana pasada. Piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre o te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Nos vamos a encontrar con el material, varios materiales. Aparece el oro, aparece la plata, aparece el cobre, aparece el bronce. Ahora, quiero que miremos estos elementos. El oro representa proféticamente la divinidad. Y esto todo es figura profética de Cristo. El oro va a hablar de la divinidad de Cristo. La plata va a hablar de la redención de Cristo y de su ministerio profético. El color plata tiene que ver con la redención y con el ministerio profético. Es un color muy ligado a los profetas. Y el bronce en este caso va a representar proféticamente el sufrimiento de Cristo. Yo quiero que usted comience a ver el tabernáculo y comience a ver en él a Cristo, porque hoy vamos a develar que la razón fundamental por la que el tabernáculo fue construido ni siquiera era, como lo dije, los sacrificios. El tabernáculo era un modelo espiritual de Cristo. Lo que el Padre le estaba mostrando a Moisés era a Cristo revelado a través del tabernáculo. El tabernáculo realmente significa Cristo mismo. En él habita toda la plenitud del hombre. Entonces, el oro divinidad, la plata redención o el diseño profético de Cristo, su llamado, su ministerio profético, y el bronce va a representar el sufrimiento. Pero nos vamos a encontrar en el versículo 4. Yo quiero que miremos un panorama general antes de ir al versículo 4, gracias. Un aspecto general, una imagen general de lo que es el tabernáculo, o más o menos lo que pudo haber sido el tabernáculo. Más o menos nos vamos a encontrar con este aspecto. Yo voy a entrar, si bien el tabernáculo fue mostrado de adentro hacia afuera, quiero que entienda esto. Dios le mostró a Moisés la construcción del tabernáculo de adentro hacia afuera. Yo voy a hacer una labor de facilitar el entendimiento. Voy a empezar de afuera hacia adentro. Entonces, si hablamos de afuera, y nos vamos a ubicar con la puerta, y ahorita les voy a hablar de eso. Usted va a encontrarse la puerta, luego va a encontrar otro elemento, va a encontrar las carpas de las tribus que estaban ahí, en la tribu de Leví, va a encontrarse la nube, va a encontrarse el fuego y toda la gloria de Dios. Entonces va a encontrarse a los hijos viniendo al tabernáculo. Entonces, cuando se sigue viendo la óptica del tabernáculo como un templo, o se sigue viendo la óptica del tabernáculo como un lugar físico, sencillamente no vamos a entender que el tabernáculo realmente es Cristo. Entonces, la divinidad, oro, la redención o lo profético, plata, y el sufrimiento, bronce. El bronce proféticamente me va a hablar de sufrimiento, y el sufrimiento también me va a hablar de la firmeza producto del mismo. En otras palabras, el sufrimiento de Cristo le estableció en firmeza. Los seres humanos, cuando somos probados y pasamos por sufrimiento, esto nos hace más firmes. Apocalipsis capítulo 1 verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran como blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Se da cuenta que el material con el que se construyó el tabernáculo aquí, en este aspecto, el bronce, está representando ahora a los pies de Cristo, el cual se le reveló a Juan en el libro de Revelación. Sus pies de bronce hablan de la firmeza propia de Cristo. Quiero que entiendan que el tabernáculo, todo él es una figura de Cristo. Ahora vamos al versículo 4. Nos va a hablar de colores
y nos va a hablar de materiales. El versículo 4 dice: azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. El azul representa proféticamente a Jesús como el Hijo de Dios, y esto lo vamos a encontrar en la sinopsis de los evangelios. Y estos 4 elementos que vienen a continuación están ligados a los 4 evangelios. Pregunta para usted: ¿cuál cree usted de los 4 evangelistas o de los 4 escritores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue el que más énfasis hizo en Jesús como Hijo de Dios? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Indudablemente Juan. Usted va a leer que Juan habla de la intimidad de Jesús como hijo, y entonces el azul, nótese que el tabernáculo todo está enfocado a Cristo. Cristo como Dios, divinidad, Cristo en su sufrimiento, Cristo en su redención, ahora Cristo como Hijo del Padre, el cual le podía llamar Abba Padre, y por el cual nosotros podemos llamar Abba Padre, recibiendo el Espíritu de Cristo que nos lleva a reconocerlo a Él como Padre, y al Padre a reconocernos a nosotros como hijos. Si está tomando nota, escriba: azul representa a Jesús como Hijo de Dios, y ponga al lado: descrito por Juan en los evangelios. En los sinópticos, en esta sinopsis de los evangelios, nos vamos a encontrar similitudes y diferencias según la forma escritural con la que cada uno de ellos plasmaba. El segundo aspecto que vemos aquí, o material y color, es el púrpura. Y el púrpura o el morado representa a Jesucristo como Rey. Qué maravilloso esto, ¿verdad? O sea que cuando Moisés, amados, cuando Moisés vio el tabernáculo, Moisés no estaba viendo púrpura, oro, no estaba viendo pieles. Moisés estaba viendo a Cristo. Es por eso, según mi perspectiva, que en el Evangelio de Mateo capítulo 17, cuando Jesús se transfigura delante de ellos, aparecen Elías y Moisés. Moisés estaba viendo al Cristo que había visto miles de años antes, o cientos de años, lo había visto cuando le reveló el diseño del tabernáculo. Ahora Moisés aparece en la eternidad y ahora puede ver. Ahora no está viendo las pieles de tejones, ahora no está viendo la púrpura, está viendo al modelo original. Y el modelo original es Cristo. ¿Cuál de los 3 restantes escritores de los evangelios, Mateo, Marcos o Lucas, habló más de Jesús como Rey? ¿Quién de ellos tenía una cosmovisión más clara del reinado romano? Mateo. ¿Por qué? Porque era recaudador de impuestos, trabajaba, era judío, pero trabajaba para el imperio de Roma. Si usted lee Mateo, se va a encontrar que Mateo va a decir: y vino montado en un pollino, y la gente decía: salve al rey. Él tenía una perspectiva de Cristo como Rey. Entonces el azul habla de Jesús como Hijo de Dios en Juan, el púrpura habla del morado de Jesús como Rey en Mateo, y el escarlata va a hablar de Jesucristo como Salvador. El escarlata va a hablar de Jesucristo como Salvador, y esto lo registra Lucas como evangelista, en este caso como médico que necesitó que se rompieran estructuras griegas en su manera de pensar y reconociera a Jesucristo como el Salvador. Y el cuarto elemento que yo me encuentro aquí: azul, púrpura, carmesí, el lino fino. El lino fino va a hablar proféticamente de Jesucristo como fiel y verdadero. Ya leímos ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, que Él se presentó con una túnica blanca, ceñido. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y el lino fino va a hablar de Jesucristo como fiel y verdadero. ¿Se dan cuenta ustedes esta mañana que el tabernáculo todo es figura de Cristo? El lino fino, que habla de fiel y verdadero, va a hacer hincapié en 2 elementos que usted debe considerar la mañana de hoy.
habla de la pureza y la santidad de Cristo. ¿Y quién hizo hincapié en esto en los evangelios? Ya le es fácil porque le queda uno solo. ¿Quién? Marcos. Note que cuando usted está leyendo Éxodo 25, nunca más usted lo leerá como lo ha leído. Nunca más usted leerá: ay, construyeron un tabernáculo que tenía azul, púrpura. Ya usted va a empezar a ver a Cristo ahí. Entonces nos vamos a encontrar el azul, a Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Juan; el púrpura, a Jesucristo como Rey en Mateo; el escarlata, a Jesucristo como Salvador en Lucas; y el lino fino, hablando de Él como fiel y verdadero, resaltando dos características: la pureza, la santidad. Y ahí encontramos a Marcos, y esto une los cuatro sinópticos para mostrarnos un cuadro profético de Cristo. El tabernáculo, escriba esto, es una revelación de Jesucristo. Eso es el tabernáculo, una revelación de Jesucristo. Qué maravilloso poder ver a Cristo en todo esto. Yo no sé usted, pero yo estoy muy contento de poder enseñar esto. Y soy muy bendecido porque a lo largo de lo que estoy hablando yo veo es a Cristo. Yo no veo solo paredes, no veo telas, yo veo a Cristo dentro de todo un marco profético. Entonces el pelo de cabras era a veces usado como cobertura de algunos profetas, y va esto a representar el ministerio profético de Cristo. Cristo como profeta. Entonces cuando usted lea esto, usted va a ver lo que Moisés vio. Yo me imagino que Moisés estaba en un éxtasis. El cielo se abrió, entró en el Espíritu, y Moisés no solo estaba viendo las pieles de cabras, él estaba viendo a Cristo como profeta. Él tuvo que ver cada una de las cosas que yo le estoy describiendo a usted. Si yo las puedo describir, Moisés sí que mucho más. Él lo vio. Él lo vio. Pero aparecen las pieles de carneros. En el versículo 5, pieles de carneros teñidas de rojo. ¿Por qué teñidas de rojo? Esto va a hablar de el rey que entregó su vida. Y va a ver usted ahí el derramamiento de la sangre. El rey que se inmoló. El rey que se entregó por usted y por mí. Seguimos con los materiales. El tejón era, en el libro de Levítico, considerado un animal impuro, y dentro de la impureza para el judío era un animal feo. Entonces el tejón va a hablar de fealdad. El tejón va a hablar de lo que está sin belleza. Es algo sin belleza. Y yo no sé si usted ya a esta altura de la mañana le hace clic, porque si el tabernáculo es Cristo y yo estoy hablando en este momento de algo sin belleza, yo no sé esto a dónde lo ubica usted en este momento. ¿Perdón? ¿Isaías qué? Isaías capítulo 53. Vamos a Isaías 53. La piel de tejón me va a hablar de Cristo representado en este pasaje profético. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Ahí está hablando de la piel de tejón. Cristo sin belleza, porque lo golpearon, dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Esto habla de Cristo como sanador. Moisés está viendo todo el diseño del tabernáculo, y Moisés está viendo a Cristo, y se le dice: toma piel de tejón. Ahora míreme, ¿usted cree que el Dios que tenemos simplemente iba a decir: ok, tomemos piel de esto, color esto, hagamos esto? Dios no es así. Dios es preciso. Dios no es genérico. Dios es exacto. Pero luego dice, volvamos a Éxodo 25.
La madera de acacia, note que no fue cualquier madera, era madera de acacia. Es proféticamente la carne y el cuerpo sin pecado. ¿Por qué? Porque la madera de acacia, cuando era cortada y puesta en el tabernáculo, en la mentalidad judía tenía un uso. Para el carpintero judío promedio, la madera de acacia era llamada la madera que no se corrompe. ¡Ay, qué maravilloso es esto! O sea que en el tabernáculo, la madera de acacia está mostrando la carne y el cuerpo sin pecado. Está mostrando a Cristo que no se corrompió. ¿Recuerdan? El cual fue tentado en todo, pero no pecó. Su cuerpo no se corrompió, su alma no pecó, su espíritu no se contaminó. Todo por amor a ti y a mí. No olvidemos que Él pudo haber pecado. Sí, no se le olvide. Él pudo haber pecado. Él estaba como hombre en la tierra. Él pudo. La Biblia dice que fue tentado en todo. Pero aquel que fue tentado en todo lo fue para socorrer a los que somos tentados. Entonces la madera de acacia habla proféticamente del cuerpo y la carne sin pecado, porque para el carpintero judío promedio, al ir a comprar madera de acacia, era la madera que no se corrompe. Pero nos va a hablar de algunos otros elementos y está hablando del aceite para las lámparas. Y yo les dije a ustedes que los próximos meses y años estaremos hablando muchísimo del aceite, de una etapa del aceite diferente. Y este aceite para las lámparas indudablemente tiene varios usos que no voy a entrar en ellos porque ya los he hablado y seguramente luego los volveré a hablar. El iluminar, el alimentar, el proveer. Pero aquí tiene que ver mucho con el diseño de Cristo en la unción. De hecho, su nombre es el ungido. Y la palabra ahí es la palabra Mashiach. Y Mashiach tiene que ver con el que fue exprimido para que le salga aceite. Déjeme decirle, esto es muy importante. Nadie podrá tener la unción que Dios le quiere dar a menos que muera a áreas de su vida que todavía lo conectan con lo terrenal. El aceite para la lámpara habla de la unción. O sea, proféticamente, ¿de qué está hablando ahí el tabernáculo? De Jesucristo como el ungido. Cuando usted vuelva a leer en los ingredientes dados a Moisés para el tabernáculo y lea el aceite de la unción, se va a acordar de Cristo como el ungido. Ahora bien, sabrá por qué yo voy a necesitar tiempo, porque me voy a detener luego en algunos de estos aspectos. Aquí, solo en este aspecto de hablar de Cristo como el ungido, yo voy a necesitar un día. Y Cristo como el ungido, haciendo algunos aspectos, está hablando de Él, de su esencia, de su unción, de la naturaleza, de aquello que la Escritura dice, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cuántos de ustedes quisieran la unción? Pero no estoy hablando de esa unción sencilla. Estoy hablando de una unción profunda. Por favor, míreme y escúcheme. Dios nos quiere llevar a dimensiones de mayor unción. Yo hubiese dicho amén si fuera usted. Dios quiere llevarnos a una dimensión donde Cristo como el ungido se manifieste en nosotros. Ahora bien, dice, y para el incienso aromático. Para el incienso aromático se utilizaban especias para el aceite y ungüento. ¿Qué van a representar estas especias proféticamente? Van a hablar de la muerte de Cristo y de la adoración
que Él espera de sus hijos. Las especias van a hablar proféticamente de su muerte. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar con la mirra. ¿Se acuerda usted que los reyes sacerdotes que vinieron guiados por la estrella le ofrecieron a Cristo mirra? Y la mirra estaba hablando de su sacrificio, de su padecimiento. Pero también las especias aromáticas están hablando del olor que se presentaba, y aquel olor subía. Recordará usted, si usted ha leído la escritura, que el olor subía y llegaba al trono de Dios como un olor grato. Ahora, que físicamente un aceite ascendiera desde la tierra hasta el tercer cielo, ¿posible? No iba a pasar las capas de la atmósfera y demás, pero espiritualmente estaba llegando al trono de Dios. ¿Qué significa esto? Nuestra adoración. Ahora, Dios no está buscando adoración. Usted dirá, ¿cómo así? A ver, quiero profundizar esto, porque de repente usted me escucha decir esto y dirá, ¿cómo así? Usted me ha enseñado y la profeta nos ha enseñado que Dios ama que lo adoremos. Sí, Dios no está buscando adoración, Dios está buscando adoradores. Hay una diferencia entre los que solo cantan y los que su vida cantan. Ahora, luego habla de algunas piedras preciosas. Habla del ónice, de las piedras de engaste. El ónice con el oro tienen que ver con una naturaleza muy particular. Y aquí va a hablar de la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el oro habla proféticamente de ¿qué? Lo debe tener en sus notas. Habla de la divinidad. Y el ónice en el tabernáculo va a incrustar a un diseño profético maravilloso. Vamos a aparecer nosotros. El ónice en el tabernáculo habla de la iglesia. Y el ónice va a hablar de nosotros como piedras vivas. Entonces va a conectar el oro como lo divino y las piedras vivas como lo divino en la tierra, que somos nosotros como piedras vivas. En otras palabras, cuando Dios le está trazando a Moisés el diseño del tabernáculo, no nos está viendo a nosotros amarrados a un lugar, nos está viendo a nosotros causando que las cosas pasen en los lugares. Nos está viendo a nosotros no como ladrillos, sino como piedras vivas. Ahora, el que tiene la figura del tabernáculo, según la idea del templo de Salomón, lo va a ver como ladrillo. El que tiene la figura profética del tabernáculo lo va a ver como piedras vivas. Y ahora aparecemos nosotros incrustados en el tabernáculo. ¿Qué es eso? Para que el mundo sepa que somos uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que ellos sean uno en nosotros. Nosotros incrustados como cuerpo de Cristo. Diga conmigo, qué diseño tan perfecto. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, comenzó de adentro hacia afuera. Hoy voy a empezar de afuera hacia adentro para llevarlos paso a paso a profundizar. Y quiero pararme en la puerta del tabernáculo. Acompáñenme a la puerta. La primera puerta, la que daba acceso de la parte externa al atrio. Ahí nos está haciendo un recorrido y ahí llegamos a la puerta. Nos vamos a encontrar con la parte frontal y ahí usted va a ver toda la entrada llamada atrio. Esa puerta de entrada tenía un nombre. Cuando Dios le dijo a Moisés que la construyera, esa puerta del atrio, esa que usted está viendo ahí, está extraordinaria esa imagen. Esa puerta se llamaba el camino. Ahora entienden ustedes cuando Jesús se para y le dice a los judíos: yo soy el camino. Ellos inmediatamente pensaron en la puerta del tabernáculo.
Ellos la conocían. Ellos sabían que esa puerta les daba acceso a la presencia misma de Dios. Esa puerta era la que los preparaba para entrar a otra dimensión. Y ahora se aparece Jesucristo y les dice: yo soy el camino. No, ya no necesitan el tabernáculo. Ahora ya no necesitan entrar por esa puerta. Ya no necesitan traer una oveja. Yo soy el camino. Yo soy la oveja. Yo soy el sacrificio. Esta puerta tenía varios materiales y colores. Tenía el azul, tenía el púrpura, tenía el escarlata y tenía el blanco. Y aquí vuelve a aparecer el azul, el púrpura, el escarlata y el blanco. O sea, vuelve a aparecer Cristo como hijo, como rey, como salvador, como fiel y verdadero. Los judíos entendieron inmediatamente lo que quiso decir. Cuando Moisés se paró frente al tabernáculo, lo que estaba viendo era la misma espalda que había visto entre la peña. Quiero que entienda esto. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés: yo no voy contigo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Voy a enviar un ángel. Y Dios le dice: no. Moisés le dice: no, ve conmigo, no me saques de aquí, yo no voy. Y Dios le dice: ok, párate entre una peña. Y dice que cuando Dios pasó, Moisés vio la espalda. Moisés no vio la espalda del Padre. Moisés vio la espalda de Cristo. De hecho, proféticamente Isaías y los salmos van a decir: sobre mis espaldas araron los aradores. ¿Qué era eso? Cuando lo flagelaron con aquellos látigos y alaban, lo que hicieron fue hacer como surcos donde sembraban la semilla. ¿Qué estaba viendo Moisés cuando se paró? Ya cuando el tabernáculo terminó, Moisés miró y vio y dijo: wow, esto es lo mismo que yo vi en la peña. Este tabernáculo no es azul, no es púrpura. Este tabernáculo es lo que va a venir. ¿No le parece maravilloso que hoy en día usted y yo no tenemos la figura ni la sombra? Tenemos a Cristo mismo. ¿Puede decir amén? ¿Sabe cómo se llamaba la puerta de acceso? Que hoy no voy a entrar ahí, solo voy a pasar rápido. La puerta de acceso al lugar santo se llamaba la verdad. La puerta de entrada al atrio era el camino, y la puerta de entrada al lugar santo se llamaba la verdad. Ahora acuérdese de Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y me va a decir que entonces el velo de entrada al lugar santísimo se llamaba la vida. Sí. ¿Sabe por qué se llamaba la vida? Porque ahí estaba el arca del pacto, donde Dios había decidido revivir la vara que ya había estado seca de Aarón y ahí reverdeció. Era el lugar donde se manifestaba la vida. Pero hoy no voy a tocar ese aspecto, lo tocaré en un par de domingos. La primera puerta se llamaba el camino, la segunda la verdad y la tercera la vida. Ahora es importante ver algo. Esta puerta era tan alta que no se podía ver adentro, la del lugar santo. La segunda puerta, se dan cuenta que la puerta esta tiene una estatura, pero la otra puerta, la segunda, es mucho más alta. La primera se veía, pero la segunda era muy alta. ¿Por qué era tan alta? Porque esta puerta alta no permite ver adentro. Los que quieren la gloria de Dios no saltan por la puerta para mirar lo que se logra ver. No entran a hurtadillas, entran por la puerta con legalidad. Esa segunda puerta usted no podía saltar. ¿Usted alguna vez ha saltado para mirar encima de una puerta? ¿Sí? Y si algunos más jóvenes lo hacían más, ¿verdad? Saltaban para ver.
por esta segunda puerta no se podía saltar. El que quiere la gloria de Dios no salta, entra. Ahí se lo dejo. Aparte, había una cerca de lino fino, blanco, que está mostrando a Cristo como el hombre y el varón perfecto. Ahora, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Habla de todo un diseño y habla de las columnas que llevaría. Si seguimos leyendo, dice: harán también un arca de madera. Luego en el versículo 23 habla de la mesa, en el 31 del candelero, y luego el capítulo 26 hace toda una serie de especificaciones de sus columnas, de todo lo que tenía que llevar el santuario. Y hay una columna que estaba dentro del tabernáculo y fuera, porque eran las que lo rodeaban. El tabernáculo estaba sustentado por, diga conmigo, 60 columnas. ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 70? ¿Por qué toma el dato puntual de hablar de 60? Desde aquí se veía la cerca, si podemos mostrarla. Se veía la cerca y las 60 columnas. Y estas 60 columnas o pilares que Dios le ordenó a Moisés habla de dos cosas. El número 6 en la Biblia es el número del hombre, de su imperfección. Pero aquí nos van a servir las matemáticas. El 10 por el 6 nos da 60. El 10 en la Biblia es el número de la responsabilidad, es el número del cumplimiento. ¿Qué está hablando esto aquí? El tabernáculo, podemos mostrar otra vez la escena. El tabernáculo está hablando que el hombre imperfecto necesitó quien cumpliera responsablemente un precio por él y que lo pudiera redimir. Estas 60 columnas están hablando de Cristo en su responsabilidad y cumplimiento por nosotros. Al entregar su vida, nos dio la libertad del pecado y nos dio la vida eterna, pero nos dio la capacidad de caminar estableciendo el reino de su Padre en la tierra. Ahora, quiero especificar, cada una de estas columnas tenía estas características. Por favor, muéstrenme la columna. La parte alta de la columna era de plata. Esto nos va a hablar de la redención de Cristo al hombre. La columna, esta columna es Cristo mismo. Este empalme, esta parte de plata nos va a hablar de la redención de Cristo, de Él como el profeta que redime a sus hijos. Luego nos vamos a encontrar con el pelo de cabra, y el pelo de cabra nos va a hablar del pecado. Levítico capítulo 9 versículo 3, por favor. Déjenme la imagen allí, que usted en su Biblia. A los hijos de Israel hablarás, diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para el holocausto. Y ahí, si usted sigue leyendo, luego va a aparecer todo lo que tenían que hacer con la piel. ¿Y por qué esta piel de cabra va a hablar de pecado? ¿Por qué esta cuerda que se enterraba va a hablar de pecado? Porque Cristo proféticamente está hablando del tabernáculo, que Él tomó nuestros pecados y los puso en lo profundo de la tierra de la mar, para que fuéramos perdonados. Ahí lo que yo veo es tu pecado siendo quitado de tu vida.
Ahora nos vamos a dar cuenta que la columna va a estar hecha de madera de acacia, del cuerpo incorruptible de Cristo. La base de bronce que ya miramos va a hablar enterrada hasta la mitad. Ahora, ¿por qué esta base de bronce tenía que estar enterrada hasta la mitad? A ver si a alguien se le prende el bombillo profético. Está hablando de Cristo. Por aquí me dicen conexión entre el cielo y la tierra. A ver, ¿qué más piensan? Está hablando de Cristo. Y la mitad estaba en la tierra, todo estaba en la tierra, pero la mitad estaba hacia abajo. La muerte no lo pudo contener. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Esta base, mitad enterrada y mitad afuera, está hablando de su muerte, pero está hablando de su resurrección. Imagínese, apenas voy en la puerta. Luego le voy a hablar del altar del sacrificio. Luego le voy a hablar de la mesa de los panes. Le voy a hablar del lugar santo, del lugar santísimo. Le voy a hablar del arca del pacto. Le voy a hablar de los querubines. Le voy a hablar de todo esto para que usted no vea un tabernáculo, para que usted vea a Cristo. Ahora quiero que entienda algo. Me quedé como en el 20% de las notas o 30% de las notas de hoy, como en un 5% de las notas en general. O sea que tenemos varios domingos. Quiero terminar con Éxodo 25. Todo empieza con una ofrenda y todo termina con una ofrenda. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Para qué era la ofrenda? Para construir. ¿Por qué dije que todo inicia y termina con una ofrenda? Perdón, Felipe, bien, ¿lo puedes decir? Porque Cristo fue la ofrenda. Todo inició con la ofrenda que ellos dieron para construir el tabernáculo, y todo terminó con la ofrenda en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, eso es ofrendarse, a su Hijo unigénito. Yo quiero que entiendan el poder profético de las ofrendas. Ellas nos marcan un destino. Nuestros diezmos guardan nuestra economía, pero nuestras ofrendas nos marcan destinos proféticos. Voy a volver a decirlo. Nuestros diezmos guardan nuestra economía, pero nuestras ofrendas nos marcan destinos proféticos.